Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos al Creador por un programa más, 181 programas para la gloria del Señor. Y estamos en nuestra serie Fariseos Modernos y hoy específicamente vamos a hablar del fariseísmo en el siglo XXI. Pastor, el fariseísmo más vivo que nunca. ¿Cómo está usted, pastor? Pues bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, como ya usted lo decía, episodio 181 de la serie Fariseos Modernos. Estamos hablando un poco sobre esta línea de pensamiento, ¿no?, que tenía bastante auge en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, y estamos viendo pues cómo sigue vivo y sano y más vivo que hoy en día, ¿verdad? Y creo que el episodio de hoy va por esa línea, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre cómo esa estructura de pensamiento, esa actitud farisaica, de cierta forma, pues sigue estando en muchos de nosotros, en mucho pueblo evangélico de hoy, ¿verdad usted? Una de las preguntas que podríamos hacer, pastor, es que si el pensamiento farisaico está vigente en la iglesia de hoy. Sí, pues. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar la opinión de los hermanos que están por ahí y nos están viendo por las diferentes plataformas. ¿Está vivo el fariseísmo, pastor, en la iglesia de hoy, en el siglo XXI? Buen punto. Vamos a analizar hoy desde una perspectiva, obviamente, del contexto en el que vivimos, ¿no? Usted y obviamente también bíblicamente. Observar si esta línea de pensamiento continúa y está permeada, y vamos a observar algunas características que tienen que ver con esto, pastor. Yo creo que es importante analizar, porque si algo daña, si algo destruye, si algo es peligroso y si algo vino para hurtar, matar y destruir, que fue en el contexto que el Señor Jesucristo dijo ese pasaje, es la religión falsa, pastor. Así es. Es la religiosidad, exacto, la cual afecta tanto la comunión con el Señor de parte de la iglesia, en el caso de los verdaderos creyentes, y de igual forma, Eddie, que algo que es destructivo también, que el fariseísmo bloquea la experiencia con la gracia del Señor de la gente que aún no conoce a Cristo. Correcto. O sea, eso es un doble daño, un doble prejuicio, ¿verdad? Usted, perjuicio el que provoca en este caso la mentalidad farisaica, hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿verdad? Porque nos hace predicar, pues yo diría, un evangelio falso, un evangelio por obras, un evangelio centrado en lo que usted puede cargar en sus hombros y no en lo que Cristo cargó en la cruz. Exactamente. ¿Ya? Un evangelio de justicia falsa también, y una deficiencia terrible en el entendimiento del pecado personal de cada uno de nosotros, ¿verdad usted? Exactamente. El desarrollo, el caminar de la persona con el estándar santo del Señor. Sí, o sea, es un problema, Eddie, porque se tiene un concepto errado acerca de Dios. Exacto. Un concepto errado acerca del Evangelio. Un concepto errado, si queremos decirlo, aún del Señor Jesucristo, sí, porque es una obra limitada, si queremos decirlo así, en ese punto de vista. O sea, desde ese punto de vista podríamos decir que el fariseísmo plantea hoy en día, en el siglo XXI, Cristo Jesús y más cosas. Sí.
O sea, es como agrega la ecuación algunas cosas, ¿no? En este caso las obras. Exactamente. Y usted decía algo clave, o sea, en la línea de pensamiento que hemos venido conversando en la serie, pues hemos hablado de eso, ¿no? El fariseísmo tiene una falsa percepción de Dios, una falsa percepción de la santidad, una falsa percepción de la obediencia a Dios y de la justicia. Todos estos términos que nosotros entendemos que son términos claves para entender la gracia del Señor y cómo nosotros nos relacionamos con ella, ¿ya? Todos estos términos han sido tergiversados, torcidos de cierta manera. Se ha hecho abuso, ¿no?, de esos términos, y no solo hacia adentro de la iglesia, sino también hacia afuera, ya poniendo a la gente cargas como prerequisitos antes de venir a Cristo, antes de, o sea, por ejemplo, por decirlo así, sonaría irónico, sonaría quizás un poco contradictorio que nosotros le digamos a alguien, antes de nacer de nuevo, tenés que vivir conforme a la voluntad del Señor. Exacto, tenés que cumplir esta serie de requisitos. Déjeme decirle que ese no es el evangelio bíblico. No funciona. Ya, el evangelio bíblico es aquel que dice: vengan así como están, cargados y cansados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Sino qué sentido tendría Cristo en nosotros. Ya, la obra de Cristo en la cruz precisamente es donde encuentra su significado, ya, de que nosotros podemos en nuestra incapacidad acercarnos a Él, ya, y rendir nuestras vidas, nuestras cargas, nuestras tribulaciones y nuestras penas a Cristo, ¿verdad? Que lo pagó todo en la cruz. Es que eso es lo que aún no alcanzamos a entender, Eddie. Y antes de ver de esos detalles específicos de la doctrina, un argumento específico que me encantó, pastor, y me gustaría que lo comentáramos, es que la razón por la cual el fariseísmo está vivo y goza de cabal salud y vigorosidad, vamos a decirlo así, ¿sí?, es que el fariseísmo, escuche usted, apreciado hermano, el fariseísmo ya no es un grupo histórico. Exacto. El fariseísmo es una actitud mental. Así es. Por eso está vivo. Mire qué interesante. Sí. Ahora, desglosemos un poquito eso le iba a decir. Esta frase, pastor. Cuando hablamos del grupo histórico, bueno, luego nosotros los evangélicos o el protestantismo, porque nos vamos a referir a ello, porque bueno, es lo que conocemos y estamos adentro, siempre tiende a señalar esta problemática como un grupo histórico. Exacto. Pero perdemos de vista, Eddie, que muchas de las prácticas que estas personas hacían hoy en día, esa línea de pensamiento también está infiltrada en la iglesia. Claro, así es. O sea que tenemos que decir que los fariseos no solamente fueron un grupo histórico. Exacto. No es que quedaron en el pasado. Es una actitud mental. Es una doctrina, si queremos verlo así, pastor. ¿Sí? Es una doctrina que tiene que ver con la tendencia pecaminosa del ser humano en interpretar de manera correcta las cuestiones que tienen que ver con la justicia de Dios, que tienen que ver con la santidad de Dios y que tiene que ver con nuestra actitud hacia las personas que aún no creen. Y es que generalmente, hermano Carlitos, tal vez algunos errores de entendimiento en cuanto a esto, ¿verdad? Salen cuando uno se refiere a los fariseos y la mayoría de gente piensa que efectivamente uno se está refiriendo al grupo religioso que existió en tiempos del Nuevo Testamento. Ya, pero si bien es cierto, ese grupo existió, ya existieron, ¿sabe? Estaba viendo que aproximadamente el grupo de los fariseos llegó a tener un número de aproximadamente unos 6,000 fariseos. Uy, ya, o sea, la legión. Exacto. Unos 6,000 fariseos. Y se dice, fíjese, estaba ahí preparándonos para este episodio, de que es posible que todas las aldeas de Israel tuvieran presencia farisaica para el tiempo de Jesús. O sea, de que no importa en el rincón rural, ¿verdad? Ustedes donde fuera, lo que se cree por la evidencia histórica y cultural y religiosa, ¿verdad? Es que para el tiempo de Jesús, cada aldea tenía como su fariseo o algunos fariseos que formaban parte de ese cuerpo religioso, ¿verdad usted? De hecho, hay un pasaje en Lucas que dice, que cita que vinieron fariseos y escribas de las aldeas de Judá, dice, ¿verdad? O sea, hace referencia a ese punto. Pero ahora ya no nos referimos tanto a un grupo histórico.
si hacemos referencia a ellos, es lo que estamos haciendo acá. Claro. Pero hoy la mentalidad fariseica o su estructura de pensamiento se ha convertido, como bien usted ya decía, en una estructura mental, ya en una actitud mental, una línea de pensamiento o una doctrina incluso, como usted ya lo citaba, que domina buena parte del evangelicalismo hoy en día, ¿verdad usted? Exacto. ¿Ya? Ahora, fíjese que me llamaba la atención algo y quiero comentarlo aquí a forma de introducción ahorita. El Talmud, que es este documento de principios éticos y morales del pueblo de Israel, cita por lo menos 7 tipos de fariseos. Interesante. Y fíjese que me llamaba la atención esto porque pues son documentos históricos que dan fe de las estructuras que ellos tenían, ¿no? Y quiero citarle porque de los 7 tipos de fariseos que se citan en el Talmud, solo 2 son los éticamente correctos o espiritualmente hablando correctos, ¿verdad? Primero, estaba el fariseo que se conocía como fariseo de hombro, ¿ya? Exhibía sus buenas obras delante de los hombres como si portara una medalla de honor sobre su hombro o pecho. ¿Ya? ¿Qué nivel va? Exacto. Jesús comenzó sus denuncias con la mención de este tipo de fariseos. Fariseo de hombro. Fariseo de hombro. Ya, porque aducía que él las buenas obras las cargaba aquí. Señor, en el hombro, ¿verdad usted? Como un tipo de ¿qué? De medalla. Exacto, las exhibía. Como la que se le pone a los oficiales hoy en día, pastor. Exacto. Insignias. Exacto, entonces era fariseo de hombro. Número 2, el fariseo espera para ver. Le pediría a alguien, dice, que esperara un momento para que le pudiera ver realizar alguna obra de caridad. Uy. ¿Ya? Espérate un momento, ¿verdad? Imagínese usted el tipo de, no sé, de egoísmo que se manejaba en esa estructura. De vanagloria. Exacto. Es gente interesada en hacer cosas buenas solo para que los miren. Punto. Uy. ¿Ya? Ese principio, pastor, yo creo que en cada uno de estos fariseos podemos hacer conexiones de lo que sucede hoy en día. Exacto. Ajá. O sea, eso de que... O sea, que hay un fariseo de hombro hoy en día. Hay gente que literalmente piensa que carga sus buenas obras en el hombro. Y es más, le encanta que se les mencione. Y si usted no les menciona... Es una herida en su corazón. Agárrese. Igual el fariseo de espera para ver. Es como que espérate, O sea, siempre que lo vea uno, busca una forma de quedar bien o de hacer una buena obra, una obra de caridad frente a los demás, pero no por ayudar, sino por quedar bien él, por formarse una reputación. Número 3, el fariseo ciego, que cerraba sus ojos para evitar ver a alguna mujer, aunque tuviera que tropezar o golpearse contra la pared. Sí, pues... Fíjese, ya. O sea, estas cosas dan para muchas explicaciones, ¿verdad, hermanos? Pero ustedes vayan sacando sus propias conclusiones porque estamos citando los 7 tipos de fariseos que se citan en el Talmud. Número 4, el fariseo mortero. Que, y escuche caminaba con la cabeza para abajo. Uy. Para evitar ver la tentación. Sí, pues... O sea, tenían fariseo mortero. Exacto. Haciendo alusión, se dice, al mazo del mortero, ¿verdad usted? Que la cabeza la tiene para abajo. Entonces lo usaban como ilustración. Y había un tipo de fariseo, según el Talmud, que era como fariseo mortero, que caminaba con la cabeza hacia abajo para evitar ver alguna tentación. Número 5, el fariseo contador. Ya. El fariseo contador siempre estaba contando sus buenas obras para saber si contrarrestaban sus malas obras. Sí, pues, o sea, era aquel que llevaba la cuenta, pastor, por decir así, para llevar el balance entre ¿qué? Mis pecados y mis buenas obras. La balanza equilibrada. La balanza tenía que estar equilibrada. Ahora, hagamos un análisis y apliquemos un poquito este punto, pastor. Es peligrosísimo pensar que esto tiene que ver con esa balanza.
Sí, sí, sí. O sea, es algo que desvirtúa totalmente el evangelio del Señor Sí, Jesucristo. eso es algo más propio de los egipcios, de la cultura egipcia, Es que ¿verdad? miren, Usted. por eso la gente, pastor, al ver este tipo de prácticas en la iglesia contemporánea, en el fariseísmo del siglo XXI, pastor, por eso es que una de las grandes preguntas que la gente hace es, ay, ustedes que yo no calculo cumplir. Exacto. O sea, es la misma respuesta que dieron los discípulos con el Señor Jesucristo. Ujú. Cuando Jesús les dijo que si vuestra justicia no es mayor Que los fariseos. que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar. Así es. O sea, ¿a qué es lo que dio a entender el Señor ahí, verdad? Usted que estos buscaban la excelencia. Así es. Y en ese momento los discípulos dicen, ¿verdad? ¿Y entonces quién será salvo? Es Exacto. imposible. Y Jesús dijo ahí, entonces, ¿qué es la verdad del evangelio? Sí. Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios. Para Dios. Y es ahí donde viene la gracia y el Sí, regalo. y del es Señor. importante, hermano Carlitos, ya que usted menciona eso, ese texto está dicho en un contexto de salvación. Exacto. Que muchas veces lo aplicamos a otros momentos, ¿verdad? A cosas que tengan que ver con sanidad, con lograr alguna meta. Ay, yo sé que todo es posible para el Señor, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que el significado primario de este texto y lo que el escritor quiso comunicar era precisamente aspectos salvíficos Que es imposible que el hombre se salve. que por sí para el solo. hombre son imposibles, pero para Dios son posibles por su gracia y su misericordia. Cito los últimos dos tipos de fariseos que eran los buenos. Número 6, el fariseo temeroso de Elohim, así se le llama, quien era un hombre justo y virtuoso, y algunos ejemplos que se citan en el Talmud para hacer referencia a este tipo de fariseo era Job. ¿Ya? Y número 7, el fariseo amador de Elohim. El primero es temedor de Elohim y este último es amador de Elohim, que tenía un verdadero amor a Jehová como lo tenía Abraham. ¿Ya? O sea, tenemos como dos patrones ahí, ¿verdad? El patrón de Job y el patrón de Moisés. Ahora, es importante, fíjese, hermano Carlitos, tal vez comentar un poquito esto, de que también habían fariseos buenos. ¿Ya? Se dice en el Nuevo Testamento, de hecho, se citan algunos fariseos como Nicodemo, por ejemplo. Claro. Ya Nicodemo es uno en Juan 3, ¿verdad? Que llega a Jesús con dudas honestas, dudas sinceras, se sienta a hablar con Jesús, cosa que muchos fariseos de aquellos tiempos no. Por ejemplo, le dice, sabemos que viene de Dios. Exacto, ya, o sea, vemos que sí hay fariseos que entienden a Jesús, pero quizás algunos tenían miedo al grupo, ¿verdad? Y del qué dirán y toda esa situación. Ahora, lo que queremos dejar marcado es que también habían ciertos fariseos que sí entendían hasta cierto punto el rol de Jesús. Por ejemplo, también se cita a José de Arimatea. ¿Ya? José de Arimatea también era fariseo. Gamaliel. También se cita a Gamaliel, el maestro de Pablo, que apeló para que fueran más tolerantes con los discípulos en el libro de los Hechos. Ya, o sea, el que les dijo, no, dejémoslos que prediquen, si esto es de Dios va a prevalecer y si no, no, ¿verdad? Yo creo, pastor, que como en todo, hay cierto grupo que tenía una inclinación al poder y a la política que implicaba el fariseísmo. Así es. O sea, pensemos en los sumos sacerdotes, ¿verdad? Usted, Caifás, esta gente, la cual Jesús era una amenaza para ellos. O sea, en el sentido de que el reino de los cielos, la enseñanza del reino de los cielos que el Señor Jesucristo establecía, era pastor, una amenaza para la pérdida de poder de ellos, de la libertad de la gente. Así es. Y todo lo que implicaba la enseñanza de Jesús, ¿va usted? Sí, habían muchas cosas en riesgo. Exacto. Para los fariseos con la predicación de Jesús. Hoy, pastor, eso podríamos también plantearlo. De que existe, usted citaba algo al principio que me llama la atención, que tiene que ver que cómo esta línea de pensamiento, esta actitud mental, le gusta tener el control de las cosas, el control de la gente. Exacto. O sea, usted tiene una obsesión, pastor, por entender y evaluar cuál es el estado espiritual de alguien. Así es. Para corregirlo, para decirle. Cuando, pastor, la Biblia habla que a libertad fuimos llamados. Exacto. ¿Sí?
O sea, el problema es que necesitamos, queremos tener un corral. Queremos tener un límite de las cosas para poder decir, te saliste de ahí. Bueno, ya. Vos Sí. no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Entonces yo creo que Y no lo, por ahí. y lo peor de todo esto, hermano Carlitos, es que la vara que se usa para medir esos estándares no es una vara bíblica, ¿verdad? Claro. Ya no es un estándar bíblico el que está usando, sino que es mi estándar farisaico en ese caso, ¿verdad? Muchos Usted de los casos, pastor, ni ellos mismos cumplen. esas Sí. normas que ponía. Y se los digo, Señor Jesucristo, ¿verdad? Exacto. Ustedes atan cargas a la gente que ni ustedes mismos O pueden sea, llevar. ustedes ni con un dedo las tocan, le digo, ¿eh? Exacto. Ahora, me llama la atención, mire, hermano Carlitos, que en muchos sentidos, mire, el problema real de los fariseos era su bondad. ¿Ya? Estas personas no sentían la necesidad de Cristo. Escuche, es un problema grave. ¿Ya? Vamos a entrar, hay que entrar a eso. Es probablemente es una alta herejía esto. Sí. ¿Ya? O sea, creer en un momento que Cristo no era necesario, ya que el Mesías no es necesario. Ahora, hay mucha gente hoy en día también, le soy honesto, ¿saben? Estos días pensaba sobre eso por la serie que se está abordando en la iglesia los domingos en la reunión general. Y estaba pensando eso, cuánta gente, hermano Carlitos, cuánta gente de verdad, lamentablemente, va deslizándose por una pendiente de buenas obras, ¿va? Para el infierno. Exacto. Ya. Va caminando alegremente al infierno. O sea, van felices, Exacto. pensando que sus buenas obras les pueden tapizar un camino de aquí al cielo, ¿verdad usted? Y el diablo los tiene engañados, Claro. ¿ya? Y precisamente uno de los retos, quizás en la vez pasada hablábamos esto con algunos jóvenes, que posiblemente uno de los retos que nosotros tenemos para compartir la palabra es con estas personas que se creen buenas. Ya, las personas que se creen buenas sin Cristo, ya, que creen ser buenos sin Cristo, muchas veces no hayamos cómo presentarles las buenas nuevas, ¿ya? Sin embargo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, estas personas no sienten la necesidad de Cristo. Mire, desde una perspectiva humana se enorgullecen de sus logros morales, ¿ya? Y por eso hay un escritor que me llama la atención, una frase que él dijo con respecto a esto, Peter Taylor Forsyth, y él dice que se hace más con una persona pecadora endurecida, ¿ya? Que con un santo viciado envuelto en el manto de sus buenas obras. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque el pecador puede ser quebrantado, el pecador endurecido puede ser quebrantado. Pero, y me llama la atención el análisis que hace Forsyth en cuanto a esto, porque él dice, esta religiosidad que desarrolla la persona santurrona, hablemoslo así, ¿verdad usted? Es una caparazón dura. Es una caparazón dura de penetrar y que muchas veces lo insensibiliza frente a los demás, ¿verdad usted? Exacto. Lo que pasó con ellos, pastor, Ujú. ¿sí? Se enorgullecían de sus logros. Eso los llevaba a pensar que tenían el cielo ganado, si queríamos decirlo desde ese punto de vista. Sí, por lo tanto, la vulnerabilidad acerca del problema que tenemos del pecado en nuestra vida, Eddie, ellos no daban por dónde. No lo podían dimensionar. No, o sea, según ellos no necesitaban a Cristo. Y Exacto. tenemos que entender, pastor, que a Cristo Jesús es preeminente en nuestra fe, en nuestra salvación, desde el día 1 Exacto. hasta el último que estemos aquí en la tierra. Sí, el plan de Dios es Cristo. Ahora, aquí hay un punto importante. Ujú. A veces pensamos, mire, de que esa salvación también tiene que ver con esto. Cristo, primero Cristo, luego yo. Ujú. Entonces ya Cristo me dio, pero yo tengo que hacer bien, porque si no, ya no. Ajá. O sea, es Cristo. Exacto. Es Cristo. Ahora, Sí. y el obrar, entonces, ¿dónde queda? Claro, la Biblia lo describe claramente. El apóstol Pablo, por ejemplo, explica acerca de que las obras fueron creadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí. Para que evidenciemos que En nuestro corazón ha Cristo cambiado. Jesús. Si usted no obra, Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe. Por Sin medio de obras. sin obras. ¿Cómo? Ujú. Que si no es. No se puede. O sea, o como decía Carlos Haddon Spurgeon, Eddie, solo la fe salva.
Así es. Pero la fe que salva no está sola. Entonces necesitamos entender esa parte. No por nuestra gloria, no por nuestras fuerzas, no por nuestra jactancia, sino porque Cristo mora en nosotros. Así es. Eso nunca hay que perderlo de vista. Nunca, es cierto. Y ese era el problema de los fariseos. ¿Ya? Uno de sus grandes problemas, mire, de una persona moralmente respetable es que se olvida de cuán perdida está en su estado natural. Exacto. ¿Ya? Y ese es uno, por eso Repita hoy, eso, por favor, Eddie. ¿ya? Uno de los grandes problemas de una persona moralmente y éticamente respetable, como conocemos muchas personas hoy en día, ¿ya? Gente que no conoce a Cristo, hermano Carlitos, que no tiene una relación personal con Él, pero ética y moralmente son personas muy respetables. Son personas, como decimos nosotros, ¿no? Es una gran persona, se dice tradicionalmente, ¿no? Sí. Y respetamos eso, pero la realidad es que es precisamente esa bondad humana la que impide que estas personas puedan ver la gracia de Cristo. ¿ya? La gracia del Señor y la profundidad de su maldad. Exacto. ¿Ya? Ese es el problema, ¿ya? Porque se olvidan de cuán perdidas están en su estado natural y cuán totalmente dependiente deben de ser de la gracia de Dios. Ahora, analicemos esto, Eddie, de por qué la gente llega a esta actitud del alma, a esta actitud de pensamiento. Porque por lo general el ser humano cometemos un gran error. Y el gran error que cometemos, miren familia, tiene que ver con que nosotros nos estandarizamos o agarramos los estándares sociales. Venimos nosotros y nos comenzamos a comparar entre nosotros como seres humanos. Sí. Nos comparamos con X o Y persona y tratamos de ser mejores que X o Y persona en cuanto a comportamiento. Por lo tanto, comenzamos a tener ciertos comportamientos socialmente correctos, Eddie, socialmente educados, los cuales, pues, en ese estándar viene la gente y dice que me considero buena persona. ¿Sí? Y es probable que si lo agarramos desde la medida del estándar social, sí sea así. Pero es precisamente ahí donde se esconde el engaño. El gran peligro es que cuando hablamos de la salvación de Jehová, del Señor de los ejércitos, Eddie, hacia el ser humano, el estándar no es la medida social. Así es. El estándar es estándar de Él. Así es. Dado en su palabra, dado en la ley moral, espiritual, Eddie. Y en esa ley moral y espiritual no existe nadie, ni aún un ser humano bueno. Así es. Solamente uno, Eddie. Dios. Así es. Y en el caso de Cristo, siendo Dios encarnado, Eddie, quien vino a expresar, a interpretar esa ley. Por lo tanto, el estándar, querido y querida, no es un estándar social. Así es. La bondad no la debe medir usted. Sí. Qué bueno, se va a ahorrar muchos problemas en cuanto a la ley terrenal. Ajá. Se va a ahorrar muchos problemas. Aquel que no le gusta pelear con nadie, que no anda metido en rollos, que es no anda tranquilo. metido, exactamente, que no anda metido, por ejemplo, pastor. Hay gente así, pastor, que nunca ha estado en una cárcel, que nunca ha sido puesto en grilletes, nunca ha robado nada. Perfecto. No decimos que está mal eso, pero luego traslademos entonces al entorno del Señor. Así es. Y en ese caso, el estándar santo es el estándar de Él. Así es. Hermanos, y ante ese estándar, bueno, sacamos cero. Sacamos cero, Eddie. Sí, ese es el problema. Hay gente que piensa que saca 59 o 60. Sí. Pero no. Sacamos Cero. Cero. Sí. Cero. Menos cero. O sea, no hay por qué. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es depravada, Eddie. Ahora, un asunto que merece reflexión, hermano Carlitos. Invitamos a nuestros oyentes y televidentes que reflexionen sobre esto antes de ir a la resistencia. Es precisamente lo terrible y lo pecaminoso que puede ser esconderse detrás de la bondad humana. ¿Ya? Lo que yo creo que usted lo expresaba bien, ¿no? Cuando decía, hay un estándar social, hay una vara de medir socialmente hablando, ya, la bondad de la gente y todo eso.
Y muchos llenamos ese estándar. Y si nos empezamos a comparar, unos somos más buenos que otros. ¿Ya? Pero hay un estándar que nadie llena. Claro. ¿Ya? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos se corrompieron. Ya son por naturaleza hijos de la ira, hijos de desobediencia. Sí. Ya todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es evidencia. Todos estos pasajes son evidencia de que hemos fracasado en llenar el estándar. Y quiero decir algo. Y ese fracaso es constante. Exacto. Y ese fracaso es rotundo. Así es. Y escuchen, hermanos, ese fracaso, desde el día 1 hasta el último, Exacto. jamás y nunca vamos a alcanzar el estándar de Cristo. Exacto. Hay un error, por decirlo así. Recordemos siempre, familia, la gracia del Señor es Así siempre. es. Siempre es por gracia. Es por gracia. Desde el día 1 hasta el día último que estemos aquí en la tierra es por gracia. Así es. Por medio de la fe. Así es. Nunca va a ser por sus buenas obras. Que en su día más santo, en su semana más correcta, usted necesita la gracia del Señor. Yo necesito la gracia del Señor. Continuamos ¿Ya? necesitándola. Entonces, y necesitamos reflexionar sobre eso, porque muchas veces nuestra buenura o nuestra bondad nos juega una mala pasada. Pero aquí viene una pasada, ¿Ya? Eli. ¿Y cuándo tenemos que vivir en santidad? Es ¿Y que usted no va a detalle. predicar de la santidad? Asombrate por la gracia Exacto. y entonces Y la santidad va a ser un resultado natural. vas a amar a Cristo. Exacto. Vas a estar agradecido porque Así te perdona. es. Porque Es te que- perdona tu vileza. Es que somos salvos y luego cuando nosotros nacemos de nuevo es que empieza ese proceso de santificación. No es que empezamos a ser santos y porque llenamos o cumplimos ciertos requisitos de santidad, pues tenemos la posibilidad de nacer de nuevo. No es así, es por gracia. El Señor da vida a almas muertas, que en este caso éramos todos nosotros, ¿no? Y todos aquellos que no han recibido el nombre del Señor, ¿verdad? Que no lo han confesado, que no han reconocido su incapacidad. Entonces, hay un ejemplo, y con esto quiero cerrar esta parte para ir a la resistencia. Muchos de nosotros creemos que somos como los laodicenses, Uy. la Odisea, Sí. ¿ya? La iglesia en la Odisea, en Apocalipsis, ¿verdad? Creemos que somos los mejores. Creemos que somos mejores que otras personas. Pero las palabras del Señor para la Odisea es que no sabe que es un pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo. ¿Ya? No sienten la necesidad de ser refinados por fuego. Exacto. ¿Ya? Qué peligroso, señores. Exacto. Ujú. O sea, pastor, esta levadura es terrible. No de por gusto, Jesús habló mucho de eso. Exacto. Necesitamos, como diría alguien por ahí, necesitamos vestiduras blancas, pero no unas vestiduras blancas que usted haga, ¿ya? Sino unas Buen punto. que Cristo nos dé, Buen punto. ¿ya? O sea, no Made in Guatemala, Exacto. Made in el cielo. Made in en el reino. Made in el reino. Sí, porque el Apocalipsis dice, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, y serán vestidos, dice. O sea, no dice. Eso está somos agentes pasivos. Ujú. O sea, Exacto. serán. O sea, Es un modo. nos van a dar un vestido. Nos van a vestir. Exacto. No se va a vestir usted. No. Tampoco va a ser una ropa que usted haya fabricado, que usted haya llevado. No, porque usted no puede. Ya. Es que no Exacto. entra. Usted no puede tener una túnica tan blanca como para entrar al cielo. No, es que ese código no entra. Exacto. La tela de aquí no entra. Así es. ¿Ah? Así es. Es tela del reino. Tela del cielo. Eso Gloria está- a Dios por eso. Está profundo, dijo aquel. Dios mío. Eso es un nivel. No va a decir usted también. Mejor no sigamos por ahí. Pero bueno, la verdad estamos de gloria a Dios por esto, hermano Sí, Carlitos, por la gracia del Señor y porque yo creo, bueno, esto nos ayuda. Siempre es la Sí, gracia. y nos ayuda a profundizar sobre nuestro pecado. Amén. Ya sobre lo indignos que somos Sí. y Siempre. sobre el, como dice Pablo, ¿no? Pablo es un crack en ese sentido, hermano Carlitos, inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe a los Efesios, él dice: oro para que ustedes comprendan la altura, la anchura, la profundidad de la gracia de Dios. Quiero decir algo. Ya, o sea- yo sé que ya es tiempo de la resistencia, Ajá. pero quiero decir algo porque ahorita hay una conexión ahí. Mire, Nicolás Emilio Tranchini. Cito a Nicolás Emilio Tranchini. Piense usted en determinado momento de un predicador
que le toca predicar el día sábado o domingo. Y el predicador inicia el día jueves a preparar su mensaje. Jueves. Resulta que en ese jueves, que en ese viernes, en ese sábado, el predicador tiene contacto con pornografía. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué cuadro? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué hace usted con la pregunta, ¿va? ¿Merece predicar o no merece predicar? ¿Se puede parar en el... Oiga, esto yo creo que a ver si no nos censuran por esto. ¿Ya? No importa. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí. Estamos hablando. Estamos conversando. En términos profundos. O sea, en términos que nadie sabe. Sí. La pregunta es, si nosotros nos enteramos, la pregunta ¿es digno? ¿O no es digno? ¿O no es digno? Buena pregunta. Bueno, la respuesta más natural va a ser, no, pero ¿cómo? No, disciplina. Y bum, bum, bum. Fuego. Fuego de lo alto. Pregunta importante. Familia. ¿Y el jueves era digno? Ese es el punto. No estamos tampoco... No estamos abriendo la puerta para... Ni menospreciando el pecado. Eso trae consecuencias terribles. No, sí, así es. Pero quiero que hablemos de la dignidad. Sí, ¿En qué momento somos dignos y en qué no? Y entender, hermano Carlitos, la concepción de pecado que tenemos. Exacto. O sea, ¿qué es lo que usted entiende por pecado? Exacto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que usted entiende por indignidad? Regresemos al jueves, pastor. Regresemos al jueves. ¿Y el jueves qué? Nunca fue digno. ¿Era digno ese predicador? Sí. Tampoco. Nunca fue digno. Nunca fue digno. Nunca lo ha sido. Es que ese es el detalle. Nunca lo ha sido. Entonces, todo se puede. No estamos diciendo que se puede. No van a tergiversar eso. Porque peor ahora con los videos se corta. No, nunca fue. Entonces, la gracia siempre. Exacto. Es la gracia lo que vemos siempre, a lo largo y ancho de toda la escritura, hermanos. Desde el día 1. Así es. Hasta el último. Es por gracia. Y yo creo que si nosotros, hermano Carlitos, de forma sincera y honesta, miramos hacia adentro, hacia nosotros mismos. Es que ese es el punto. Nos damos cuenta y descubrimos que seguimos aquí únicamente por gracia. Claro. No hay nada más que nos sostenga. Claro. Nada más que nos sostenga. La gracia del Señor. Porque Aleluya. Nuestras obras no pueden. Aleluya. Vamos a la resistencia, hermano Carlitos. Les recordamos a nuestros hermanos que nos están escuchando y también viendo a través de las distintas plataformas, a los hermanos que están por Facebook. Luego de regreso los vamos ahí a dedicar un tiempito rápido para saludarles. Gracias también a los que están a través de la radio y a través de Amigos TV. Estamos abordando la serie Fariseos Modernos y estamos en el episodio 181, que estamos hablando de fariseos del siglo XXI. Así es. Sí hay fariseos hoy. Claro, ¿Ya? Claro, porque ese no fue un grupo histórico, dijimos. Así es, sino que ahora sigue como una línea de pensamiento. Una actitud de la mente. Así es. ¿Está buena esa parte? Está buena. Actitud de la mente. Así es. Bueno. Pero los queremos dejar con nuestro hermano Carlitos Vidal, quien nos presenta La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos sucesos en el mundo de hoy. Y hoy nos vamos hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en donde estos días ha retumbado una noticia, el cual desde una perspectiva bíblica y el cual también desde una perspectiva por los que abogamos por los derechos humanos verdaderos y por el derecho a la vida de los no nacidos. Así como usted lo escucha, el derecho a la vida, ser pro vida, el derecho a que puedan existir y tengan ese derecho universal
los que están aún por nacer, que están en el vientre de su madre desde el día de la concepción. Y usted ya me entiende a lo que yo me estoy refiriendo. Sí. ¿Por qué? Un duro golpe específicamente a la industria abortista más grande del mundo, la cual se viste como una organización la cual da consejos de familia y consejos de reproducción, la cual se llama Planned Parenthood. Es la industria abortista más grande del mundo, la cual dice que específicamente entre el año 2021 y 2022, escuche usted este dato, ejecutaron 400,000 interrupciones, no puedo decir la palabra, 400,000 interrupciones, dicho por ellos, porque ellos no le dicen cómo se llama de verdad. 400,000 muertes. Genocidio silencioso. Y el duro golpe a esta ONG de Satanás, porque es la palabra correcta, de Satanás, del reino de las tinieblas, es que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica detectó miles de millones, los cuales de fondos federales eran transferidos hacia esas ONGs, las cuales se encargaban de adoctrinar, de enseñar y de ir por Latinoamérica y el mundo enseñando acerca de que esto es bueno hacerlo y que la humanidad va a avanzar, va a progresar si todas las mujeres tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo y eliminar a esa criatura que llevan dentro. Qué bueno por el gobierno, y ojalá esa ONG desaparezca de la faz de la tierra, porque es gente la cual se dedica a cometer delitos terribles, y ojalá el peso de la ley caiga sobre esa gente, la cual se dedica a incentivar una cultura de muerte y destrucción para los no nacidos. Qué triste en el mundo que vivimos. A veces vemos las culturas antiguas, los libros de historia, lo que nos dicen acerca de culturas egipcias, culturas mayas, de sacrificios de niños, por ejemplo. ¿Sabe? Hoy en día eso está más vivo que nunca. Eso está más vivo que nunca. Y usted debe estar muy atento. No se deje engañar por los relatos falsos que hoy en día los gobiernos progresistas y los medios de comunicación vendidos, ridículos, están propagando por todos lados. Esto es un delito y necesita catalogarse como ello. Por lo tanto, familia, qué bueno por lo que pasa en Estados Unidos. Desde esta perspectiva, que se eliminen todos los fondos a estas organizaciones, las cuales se dedican a esos genocidios silenciosos. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recordemos, Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia. Muchas gracias, hermano Carlitos, ahí por la actualización. Ya teníamos días de no tocar cosillas. Tema controversial, ¿verdad? Descubrieron, pastor, millones de fondos federales a Planned Parenthood. Exacto. O sea, impuestos de los estadounidenses. Obviamente el nefasto, diabólico gobierno de Joe Biden, pastor, y esta señora diabólica también, Kamala Harris, los cuales, pastor, se encargaron de destruir literalmente desde adentro los Estados Unidos, no solo económicamente, sino que también moralmente. Exacto. O sea, pastor, el descubrimiento de 400,000. Sí. Terrible. 400,000 niños, Eddie. Sí. Esto es terrible. Llora sangre, Eddie. Hoy en día los medios de comunicación nos tienen cegados, ¿verdad? Usted, y no se habla de esto, Eddie, pero es terrible la cultura en que vivimos. Es una cultura de muerte la que quieren instaurar. Sí, la verdad que sí. Una cultura de muerte. Es terrible. Hace poquito observaba yo cuál es el comentario que hace Oriente, pastor, sobre la cultura occidental.
países como los países árabes, China, por ejemplo, Rusia, pastor. Es increíble que la Rusia de Putin es una de las más conservadoras del mundo. Y llegan al punto de decir esto: Occidente se está autodestruyendo. Sí. Es un autosabotaje. Terrible. Pero Así bien, es. pastor, Queremos, mucho que decir al respecto. así es. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé claridad en cuanto a estos temas, porque también es necesario posicionarnos, sí, ofrecer una perspectiva bíblica al respecto. Así ¿sí? es. Saludos a los que Queremos saludar a algunos hermanos que están conectados. Queremos invitarles a que nos sigan en las redes sociales como Diálogo de Fe y Salvación. Nos puede seguir en YouTube, nos puede seguir en TikTok, nos puede seguir en Facebook, nos puede seguir en Instagram y nos puede seguir también en Spotify. Sí, semanal estamos subiendo los episodios completos a las distintas plataformas. Nuestras redes sociales han estado ahí un poquito estancadas por temas de tiempo, ¿verdad? Y otros temas, pero primero Dios las retomaremos en un futuro inmediato. Pero queremos invitarles a que ustedes nos ayuden también, que nos sigan en las páginas, en las diferentes plataformas y que compartan también el contenido. Queremos saludar a Carlitos Vidal, iba a decir yo, es el primero que está conectado ahí. Queremos saludar a Juan Alonso Mellado. Muchas gracias, hermano. Juanito, gracias. Saludos también a Rebeca Orellana. Rebeca. Pendiente siempre, Diálogo de Fe y Salvación. Así es, muchas gracias, Rebeca. Dios le bendiga. También Judith Hernández, hermana Judith. Muchas gracias por la sintonía. Dandy Arroyo, Dios te bendiga, Dandy. Muchas gracias por estar con nosotros. Julito Valdés. Julio. También. Saludos, Julito. Dios le bendiga. Y Eric Elian. Saludos. Así es. Bueno, esos son los que me aparecen acá a mí. YouTuber. Y también queremos mandar un saludo a Randy Villeda. Randy Villeda, saludos, hermanos, dice Randy. Así que saludos, Randy. Gracias por la sintonía. Así es. Pilas saludos ahí. A todos los que nos ven a través de Amigos TV, pastor. También muchos nos ven en diferentes colonias, en diferentes lugares. Gracias. Ellos no pueden tal vez comunicarse, pero muchas gracias a los que están ahí en su televisor. Y al ver este par de elementos ahí se quedaron viendo. Muchas gracias. Gracias por estar pendientes. Mucha gente reporta el programa. Hay Así gente que llega a veces. Una hermana hace poquito llegaba al negocio, pastor, y me decía: bueno, ¿y usted qué hace aquí? Lo acabo de ver allá. Y le explicaba yo un poquito acerca de que muchas veces hay reprise, ¿verdad? Usted en Amigos TV. Y pues gracias por eso, ¿verdad? De igual forma también a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Alternativa, pastor. Así es, muchas gracias. Saludos, hay muchos hermanos que nos escuchan. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos, a su director, al equipo. Gracias, muy fino siempre, pastor, siempre estando dispuestos para apoyarnos y muchas gracias. Muchas gracias a Radio Alternativa y obviamente Radio Cultural Amigos, pastor. Amén. A todos los hermanos allá en el norte de América, en los Estados Unidos, muchos hermanos acá en Guatemala, pastor, también que reportan el programa. Gracias por estar con nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Avanzamos, pastor? Avanzamos. Quedó picante de cosas. Sí, Creo que sí. el tema va a quedar pendiente. Sí. Va a quedar pendiente. Puede ser. Ya nos quedan unos minutos nada más y puede ser. Falta todavía mucho que picar. Pero ahí empecemos ahorita, o continuemos, mejor dicho, retomemos la conversación con uno de estos puntos enlace que nos sirven para el tema de hoy, porque estamos hablando de fariseos del siglo XXI. Claro. Muchos piensan que estamos lejos de los fariseos, pero como dice un escritor por ahí, son nuestros primos lejanos quizás. Sí. Yo creo que estos están, pastor, aquí, no son primos que vienen de dónde. Yo creo que estamos. Así es. Y ellos, miren, y también en algún momento, pastor, recuerde que estamos fariseos en recuperación. Así. Venimos de eso. Somos fariseos en proceso de recuperación, de salir, ¿no? De salir de ahí. En rehabilitación, ¿sí? Claro. Me llama la atención lo que cito un escritor que dice lo siguiente: ellos no hicieron, o sea, refiriéndose a los fariseos, no hicieron nada que nosotros no nos hayamos esforzado por igualar en acción o en espíritu. Exacto. Ya los hemos usado como postes de castigo cuando en realidad no son sino espejos, dice. Exacto. Ya.
Cuidado con eso. Y sabe, yo creo que yo creo que esto, pastor, se sabe que se asemeja. Se asemeja al fenómeno o al problema social del alcoholismo. Ujú. O sea, por ejemplo, el alcohólico. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar cuando alguien dice, ¿usted es alcohólico? Sí, tengo 30 años de no tomar, pero soy alcohólico. Sí, pues. Mire qué interesante. Ujú. ¿Por qué? Porque les enseñan, ¿verdad, a usted que ese peligro latente está ahí? Sí, y la verdad es que está en todos. Claro. En cuanto a pecado. Ahora trasladémoslo al plano farisaico. Acá. ¿Sí? Tenemos tantas cantidades de años, probablemente ser creyente, Ujú. y somos tendencia a ser fariseos. El peligro está ahí. El peligro de que la línea de pensamiento farisaico aparezca tarde o temprano está en nosotros. Es que escuche usted, una de las características específicas también que podemos ver aquí, que si esta primera tentación del fariseo moderno es de enorgullecerse de sus logros espirituales. Sí. Enorgullecerse de sus logros espirituales, pero de igual forma también criticar al otro. Ahora, es que esa es una de las cosas que a mí me llama la atención. Y esa fórmula, pastor, está más viva que nunca. A mí eso es lo que me llama la atención, porque primero, el fariseo se enorgullece de sus logros, de sus buenas obras, pero luego critica al que no llega al estándar que él mismo establece con sus buenas obras. ¿Y sabe qué es lo más chistoso y triste aquí, Eddie? Que ese estándar establecido por ese fariseo enorgullecido es basura, como Exacto. dijo Pablo. O sea, No te sirve estás para nada. enorgulleciendo por basura y criticas a otro por tu basura. Qué triste, Eddie. Pero mire, seamos honestos, hermano Carlitos. Uy. Ahí le va una pregunta para su ego. ¿Quién de nosotros no desea un pequeño trono donde poder sentarnos a juzgar a otros? Mire, Si somos honestos. Está dentro de Como, nosotros. no sé si usted ha leído como un meme que se han dado ahí circulando en las páginas de memes cristianos, ¿va? Que dice, ¿cómo quisiera estar limpio para agarrarlos a pedradas a todos, ¿va? Es que mire, dentro de la misma naturaleza pecaminosa, pastor, ese afán, esa gana, ese deseo por el aplauso, Exacto. por la fama, El halago. el halago, Eddie, en todo. Es una, no sé, como que es algo seductor, ¿verdad? Es usted? el pecado de querer obtener la gloria a usted y no Dios. Así es, Sí. afirmativo. Cuando la Biblia habla de que Él es el soberano y la gloria es solo para Él. Así es, totalmente. Ay, Señor bendito, pastor. Bueno, ya nos va a Seria, tocar está ir seria la cerrando. cosa. Sí. Es un problema serio. Sí. Mire, cuando yo creo y animamos a nuestra gente que nos observa, que nos ve, nos escucha, evaluemos. Sí, definitivamente tenemos que Que evaluarnos. tenemos que recuperar esa actitud de humildad, Eddie. Necesitamos a Cristo y la gracia de Cristo. Por eso es que Pablo explotó, pastor, en amor. Por eso es que Pablo explotó. Porque Pablo entendió que hizo hasta lo último. Sí. Y por eso, Intachable en cuanto a la ley. Y por eso también- Fariseo de la tribu de Benjamín. sí. Y por eso vemos también que Pablo es tan, le voy a decir así, Pablo es enérgico al momento, por ejemplo, de la reprensión a los Gálatas, ¿no? Uf. Porque los Gálatas querían regresar qué bruto. al tema, al sistema ley, ¿verdad? Usted. Ya, Pastor, ¿y cómo? y Pablo de manera enérgica, ¿verdad? Ustedes. De hecho, fíjese que hay un registro de que la introducción a los Gálatas, el saludo de Pablo a los Gálatas es el más pequeño de las cartas. En casi todas las cartas se extiende un poquito más, no, pero ahí no. Al grano, pum, 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 o Gálatas insensatos, ¿va? ¿Quién les enseñó otro evangelio? Y diga Ya. que la Reina Valera eso lo hace bonito. O sea, la palabra que exacto. utiliza ahí, por ejemplo, las versiones antiguas, pastor. Gálatas sin cerebro, cabezas vacías. Tremendo, ¿no? Usted. Terrible. La crudeza con la que Pablo abordó este tema. Sí. Y eso nos dice también mucho a nosotros, ¿no? De cómo nosotros entendemos la gracia. ¿Ya? Yo sí quisiera, pastor, que ya nos quedan un par de minutos nada más. Yo sí quisiera que veamos y dejemos un mensaje a nuestra gente. Recuerden, familia, este asunto farisaico, estas doctrinas fariseicas, no son cuestión de historia.
es una actitud de la mente. Es algo es presente. Un sistema de pensamiento que hoy, al ver la realidad de nuestras iglesias, y no solo digo la nuestra, todas las iglesias, pastor, eso está más vivo que nunca, Eddie. Así es. Y hay que hacer serias evaluaciones de cuál es nuestra actitud hacia Dios, hacia su gracia, hacia el evangelio y hacia la gente que peca diferente a nosotros. Exacto, eso es un buen punto. ¿Cómo vemos a aquellos que pecan diferente a nosotros? ¿Será que estamos vendiendo también en el atrio de los gentiles? Crucificarlos queremos muchas veces. Sí. Ya. Bueno. Donde quiera, mire, para ir cerrando, hermano Carlitos, donde quiera que haya alguien que sea más criticón que positivo, es evidencia de fariseísmo. Ahí le dejo el tip. Repite eso, por favor. Ya, donde quiera que haya alguien dominado por la crítica, más que por el sentido positivo de la gracia del Señor, es evidencia de fariseísmo. Un problema con los fariseos es que si bien ellos pueden saber todas las reglas sobre el amor, no han aprendido a amar de verdad. Y así rapidito alguien podrá decir, entonces no digamos nada. No. Ustedes lo que quieren es que ¿cómo es que dicen, hombre? Son flojos, libertinaje. No. El Señor no fue flojo. La Biblia dice que Jesús fue lleno de gracia y verdad. Así es. El problema del fariseo es que solo quiere destruir con la verdad. Sí, destripar. Y el ser humano, a la gente. pastor, no está listo para solo la verdad. Así es. Necesita la gracia. Necesita gracia y verdad. Así que no estamos diciendo que no hay que decir. Y mire, esto me parece bien interesante, hermano Carlitos. No solo tenemos que aprender qué es el amor, sino amar de verdad. Claro. ¿Ya? Como... Es que la ecuación aquí así funciona en el reino. Exacto. La gracia tiene que estar. Sí. Y sabe, es que es más fácil pasar, como dice un escritor, es más fácil pasar horas y horas discutiendo sobre el amor que amar. Claro. ¿Ya? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que usted tenga una discusión acalorada con alguien sobre qué es el amor, a que usted dedique ese tiempo a amar de verdad, de forma genuina. Yo no he visto concilios, pastor, en donde se debata acerca de el nivel de amor que tenemos por la gente. Sí. Debatimos por otras cosillas. Por otras cosas. Pero de eso no. O ahora, de la unidad. De la unidad. De la unidad. Del amor. De soportar. Sí. Tantas cosas que hay que hablar, pero yo cierro con esta verdad. Hay un fariseo dentro de la piel de cada uno de nosotros, tratando de imponer su espíritu en un mundo desajustado y desprevenido y en una iglesia que no lo merece. Nuestras iglesias no merecen fariseos. ¿Ya? Dios no diseñó la iglesia para que estén ellos ahí. Para que fariseos estén ahí. Es que o para que esté dominada por fariseos o por una línea de pensamiento fariseico. Estamos llamados a ser una comunidad que ofrece gracia. Así es, una comunidad de gracia, una comunidad de sanidad, de cuidado mutuo, ya de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ya, que el Señor nos ayude a ser conscientes, hermano Carlitos, de nuestro propio fariseísmo. Ya, y póngale atención a esto. No coloquemos nuestra propia camisa de fuerza teológica sobre otros. ¿Ya? Porque muchas veces atamos a la gente no con teología bíblica, sino con teología mía. Tradición. Ajá, tradición, dogmas de hombres. Cualquier cosa que usted vaya a discutir tenga base bíblica. Exacto. Y amor. No tradición. Así es. La tradición es una cosa. Así es. Las prácticas tradicionales de las iglesias son una cosa. La Biblia es otra. Así es. Pastor, gracias por el tiempo. Habemos terminado. Sí, familia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos y esperamos en el Señor pues vernos nuevamente en nuestro próximo programa. Amén. Pero antes de irnos siempre queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.